La expectativa, la esperanza, tiene caminos muchas veces que son insondables, que uno no los adivina, pero que confía en ellos. Y mire, yo esta tarde soy un poquito más escéptico con respecto a esa definición de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto un recorrido, porque tenemos más de 100 días de cuarentena, porque la irrupción de la pandemia en la Argentina ha tenido un efecto muy similar al de otros países en el mundo, es decir, ha vuelto las desigualdades mucho más ostensibles, se ven mucho más, están sobre la mesa, y uno podría pensar que eso iba a servir, y quizás todavía podemos agregar que quizás sirva para que sean discutidas, para que sean debatidas, para que de alguna manera en ese contexto le encontremos una salida distinta, original si me permite, algo singular tal y como sucede con la naturaleza misma de lo que estamos viviendo. Uno podía pensar hace algunas semanas que la pandemia, que la cuarentena, que el coronavirus iba a dar lugar a un debate sensato, a un debate en términos generales maduro, a una cuestión que hace referencia a desarrollar las distintas herramientas que tienen que ver justamente con la posibilidad de encontrar una salida, una llave a esta situación sumamente singular. Y sin embargo, déjeme decirle que en gran medida, como le comentaba antes, el escepticismo se transforma. Que lo que estoy viendo, que lo que de alguna manera podemos repasar con algunas imágenes, ¿no? que hablan de las distintas idas y venidas que tuvo y que tiene la dirigencia política en la Argentina para sentarse, para ponerse de acuerdo, para elaborar un plan de salida. Fíjese qué significativo hablar de un plan para salir de esta situación en la que estamos, que tiene componentes, yo le diría que datan de hace 3, 4 años, que se han profundizado, las mismas desigualdades se han profundizado, no hay ninguna duda de eso. Pero que a la hora de discutir cómo salimos de aquí, bueno, lo que habrá que hacer en todo caso es esbozar directamente cuáles son las herramientas que van a servirnos justamente para llevarnos a otro lugar. Y yo le decía que era optimista y que quizás no lo soy tanto. ¿Y sabe por qué? Porque lo que voy viendo lentamente son señales, son gestos, son, si usted quiere, algunos esbozos directamente de lo que podrían llegar a ser discusiones, es que en gran medida parte de la oposición política lo que quiere hacer es proyectar al futuro aquello que nos trajo hasta aquí. Que lo que se quiere hacer es repetir directamente las mismas líneas que nos llevaron a una situación de desigualdad realmente muy importante, y lo podría evaluar de distinta manera, por ejemplo con el gesto del expresidente Macri, gestos que se vienen anudando desde la semana pasada y donde lo que le reclamamos al expresidente es responsabilidad. Es alguien que ha estado al frente del gobierno durante 4 años, es alguien que ha tenido una responsabilidad enorme, es alguien que todavía sigue teniéndola, aunque él parezca no entenderlo, aunque a él le parece que juega a las escondidas, que de alguna manera tiene que generar misterios. Lo que estamos pidiendo son definiciones de un líder político. Quiérase o no, el expresidente Macri es un líder, es una referencia de la política, es un referente de un espacio político muy importante que tiene en gran medida la voluntad de aquellos que acompañaron a ese sector, pero él parece no darse cuenta, o en todo caso, y se lo pregunto a usted en esta tarde, o parece especular con todo esto. O cuando Macri viaja en el día de hoy a Paraguay y se encuentra con un expresidente y busca y consigue, porque finalmente lo consigue, verse con el presidente paraguayo Abdo, lo que hace es en gran medida, mire, yo le diría, por un lado, desconcertar a aquellos que lo que buscan es una definición de carácter político, quizás que lo que buscan es de su líder político un camino de salida para este momento tan angustiante para todos, no solamente para quienes son los seguidores del Frente de Todos, para todos, también para aquellos que en su momento votaron a Juntos por el Cambio. Pero él parece no darse cuenta. Y sí, en cambio, quienes toman nota son aquellos que uno podría considerar que se alimentan de otro lugar, que van a buscar otro tipo de señales, otro tipo de gestos, y que de alguna manera saben capitalizar en gran medida elementos que se parecen mucho al delirio. Vamos a compartir, por ejemplo, fíjese, una de los líderes de la oposición política, hablamos de Patricia Bullrich, ¿no?, que le responde al presidente Alberto Fernández y que le dice que el odio no sea un nuevo enemigo imaginario, como si todos nosotros fuésemos lunáticos, con perdón de aquellos que en este momento están con ganas de irse a la luna, como si todos nosotros fuéramos lunáticos y lo que estamos imaginando es que el odio es parte de nuestra imaginación. Bueno, claramente no.
Y esto lo sabe perfectamente bien una líder de un espacio político como es Patricia Bullrich. Lo que hace es jugar a las escondidas, lo que hace es rechazar siquiera una mínima dosis de responsabilidad política, que es eso lo que le estamos pidiendo en este momento al expresidente Macri, a quien estuvo al frente de la cartera de seguridad, como es Bullrich. Fíjese la estatura que han tenido en términos institucionales, y lo que ellos no quieren ver es que en este momento se necesita de igual dosis de responsabilidad, cosa que no tienen. Y quizás acá conviene hacer un poquito de memoria. La semana pasada nosotros le acercábamos el micrófono a aquellos que se movilizaban. Uno podría pensar directamente para esbozar su idea de oposición política, que tenían algunos puntos en común en términos ideológicos, que se manifestaban con temor de que en la Argentina hubiese rebrotes de comunismo, de esto se hablaba, que hubiese un esbozo de anticuarentena. Mire, uno podía consignar cualquier cantidad de motivos que llevaban a la gente a movilizarse. Y uno podía pensar que en algún punto había una pequeña dosis de delirio en muchas de las cosas que se planteaban. Mucho de lo que se planteaba no tenía ninguna raigambre con lo que pasa en la Argentina en este momento, ni siquiera con la realidad. Mucho estaba fuera siquiera del debate político. Pero están aquellos que detrás de esos delirios se alimentan. Y están aquellos que con esos delirios lo que tejen directamente son hilos de odio que cruzan a la sociedad permanentemente. Por eso cuando Bullrich dice, miren, ustedes están imaginando el odio, lo que hay que decirle es, de ninguna manera, el odio está presente, el odio le ha servido a una fuerza política o a muchas fuerzas políticas para ir enhebrando en la historia de la Argentina distinto tipo, diría, de objetivos que han conseguido. Tiene que ver no solamente con lo político, tiene que ver con lo económico, con lo social, con la forma en la cual se distribuye la riqueza en nuestro país, y todavía sigue siendo, y esto es lo que quiero finalmente decirle en esta tarde, sigue siendo motivación para que algunos se alimenten justamente de ese odio. En esta Argentina, donde hay mayores cantidades de pobres, de indigentes, donde hay mayor desigualdad y donde hay menor inclusión, porque es en gran medida parte de esa herencia en la cual solamente ha profundizado la pandemia. En ese contexto, entonces, lo que se le pide a la oposición política es ni más ni menos que un poquito así de responsabilidad. Luli. Momento de cambiar de tema.